Como dijimos, el Congreso es bicameral y como dijimos, se renueva por mitades la Cámara de Diputados y se renueva por tercios la Cámara de Senadores. Como dijimos, tienen una duración distinta. El mandato, los diputados tienen 4 años, los senadores duran. Los senadores se eligen de manera directa y la elección de senadores es 2 para el que gana y 1 para el que sale segundo. Ahora me voy a detener, y esta parte me parece interesante, en cuál es el sistema electoral que se utiliza para repartir los diputados una vez que se produce la elección. Este sistema electoral es un sistema de reparto proporcional que se llama DONT. En este segmento de la clase voy a explicar con un ejemplo práctico cómo funciona el sistema DONT. Probablemente todos lo sepan, igual lo voy a decir para refrescarlo. Alguno por ahí no se lo acuerda del todo, creo que es importante hacerlo. Antes de meterme en el sistema DONT, algunas advertencias. No fue el sistema electoral que siempre usamos para repartir diputados, primer punto. Segundo punto, es el sistema electoral que usamos para elegir a los convencionales constituyentes del año 94. También usamos este sistema electoral. Tercer punto, antes hemos usado otros sistemas electorales en nuestra historia. Apenas iniciada nuestra organización constitucional, se utilizaba un sistema que era denominado de lista completa. ¿Qué quiere decir de lista completa? Que el que ganaba la elección a diputados en la provincia se llevaba todos los cargos en juego. No había representación de minorías ni nada por el estilo. Con la ley Sáenz-Peña en 1914, esto empieza a cambiar y se empieza a utilizar un sistema electoral que se llamó de lista incompleta. También en diputados, los que ganaban se llevaban 2 tercios y los que salían segundos se llevaban 1 tercio. Recién, a fines de la década del 60, de 1960, encontramos el primer sistema de reparto proporcional y actualmente es el que rige en nuestro país, y dentro de las variables y de las modalidades de los sistemas de reparto proporcional, nosotros utilizamos uno que se lo debemos al matemático que lo creó, que se llama DONT, sistema de reparto proporcional DONT. Hago un paréntesis. Ustedes saben, y si no saben, recuerden, que los senadores hasta el año 94 no eran elegidos directamente, se elegían indirectamente y por parte de las legislaturas provinciales. No solo eran 2 por provincia, nada más, sino que esos 2 no los elegía directamente el pueblo de la provincia, lo elegía la legislatura de cada una de las provincias. Era una elección indirecta de senadores. Recién en el año 1994 pasamos a tener 3 senadores por provincia con este tipo de elección que es directa, popular, bajo el sistema de reparto de lista incompleta. Volvamos a diputados. ¿Cómo elegimos, cómo distribuimos los diputados de acuerdo a los votos que sacan las distintas listas? Está establecido en el artículo 161 de una ley muy importante, que es el Código Nacional Electoral. Si alguno de ustedes fue fiscal de mesa, o autoridad de mesa, o autoridad de partido político, esta norma jurídica, por más que no la conozca integralmente, la ha utilizado muchas veces. Por ejemplo, dentro del Código Electoral está todo lo relacionado con las horas, las formas del acto eleccionario en sí. Dentro del Código Electoral está todo lo relacionado con el recuento de votos, con lo que significa la observación, con lo que significa el voto nulo, con lo que significa la impugnación de la identidad de los votantes. Y dentro del Código Nacional Electoral también está cómo se distribuyen los cargos una vez realizado el escrutinio definitivo. De esto habla el artículo 161, que ahora paso a compartir para meternos de lleno en la matemática del sistema DONT. ¿Alguna duda hasta acá? No.
Bien. Quedó chiquito, ¿no? Porque no hice presentación, ¿no? Sí, se ve chiquito, profe. Ahora lo... Esperen que vamos a ir desde el principio y voy a ir avanzando. Espérenme un poquitito. Esto. Ahí está. ¿Alguien puede leer esto que les aparece en pantalla? Que como les repetí, les dije, es el artículo 161 del Código Nacional Electoral, por favor. No se superpongan en la lectura, ¿eh? Uno solo. ¿Quiere que lo lea, profe? Si querés, me haces un favor. Leámoslo todos y si no entendemos, que no vamos a entenderlo del todo porque es complicado y enrevesada su redacción, vamos al ejemplo enseguida. Pero tengamos presente, ¿por qué no voy al ejemplo? Porque quiero que internalicen esto de que primero hay que leer la norma y no esperar a que me la den masticada. Primero hay que leer la norma. Ese es el laburo de ustedes. ¿Qué dice el 161? Artículo 161. Los cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista y con arreglo al siguiente procedimiento. A. El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el 3% del padrón electoral del distrito será dividido por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta llegar al número igual al de los cargos a cubrir. B. Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados de mayor a menor en número igual al de los cargos a cubrir. C. Si hubiere dos o más cocientes iguales, se los ordenará en relación directa con el total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si estos hubieran logrado igual número de votos, el ordenamiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá practicar la Junta Electoral competente. D. A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en el ordenamiento indicado en el inciso B. Bien, este es el sistema de reparto proporcional DONT. Vamos a explicarlo. Esto, perdónenme, pero me quedó borroso, les pido un esfuerzo. Me quedó, ¿vieron cuando ustedes agrandan algo que está impreso por ahí con no tan buena definición? Bueno, es lo que ha pasado acá. Les pido Se llega a entender igual. Bueno, si lo llegan a entender, síganme el cursorcito que estoy moviendo acá. Estamos en una provincia X que tiene un padrón electoral para la elección nacional de 70.000 electores. ¿Ok? Entramos por el lado derecho. Ahora nos vamos al izquierdo. Pero primero entendamos esto. 700.000 son, profe, o ¿Eh? 700.000 son, ¿no? Sí, ¿qué dije yo? 70.000, por eso no se ve bien. No, perdón, gracias, Viste que a veces no... 700.000 electores, perdón, 700.000 electores. O sea, el padrón, ¿vieron cuando se sientan en la mesa, el troquelado? Bueno, sumado todos los padrones de la provincia, 700.000, el padrón general. Se produce la elección, se cuentan los votos, se produce la elección provisoria, se produce el escrutinio definitivo. ¿Qué resulta así? Hay partido A, partido B, partido C, partido D y partido E que participan en esa elección. El partido A obtuvo 250.000 votos, el partido B obtuvo 160.000 votos, el partido C obtuvo 110.000 votos, el partido D obtuvo 60.000 votos y el partido E obtuvo 10.000 votos. La sumatoria, escuchen bien porque esto es un concepto que vamos a usar en otros lugares. La sumatoria de los votos de cada uno de los partidos se denomina voto positivo y válido o votos positivos válidamente emitidos. Votos positivos, ¿por qué? Porque se votó por alguien, no en blanco. Válidos, ¿por qué? Porque no son votos nulos, anulados. ¿Ok? Eso me da 590.000 votos positivos válidos. Además, en esa elección hubo 30.000 votos entre blancos y anulados. O sea, gente que votó en blanco o gente que metió una feta de salame dentro del sobre o que metió una estampita o lo que sea. Total de votantes, o sea, de electores que fueron a votar, 620.000.
de un padrón de 700.000. 80.000 no fueron, o están muertos y no fue depurado, o fueron y tenían mal el DNI y no encontraban el otro DNI, o les quedaba muy lejos y quisieron no ir, lo que sea. Hasta acá, ¿se entiende el escenario electoral que estoy planteando? Sí, profe, muy claro. Bien, ahora empezamos a poner el inciso A, ¿ven? El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el 3%, esto no lo calculamos, pero es como un filtro anterior, del padrón electoral del distrito, será dividido por 1, por 2, por 3, y así sucesivamente hasta cubrir el número igual al de cargos a cubrir. Volvemos acá. La cantidad de cargos a repartir, vean acá abajo, ven dónde está el cursor, es 6. O sea, esta provincia en esta elección manda 6 diputados. Probablemente sea una provincia que manda 12 diputados u 11. Pero en esta manda 6, la mitad. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir cada voto, cada cifra obtenida por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Si tuviera que repartir 4, llegaba hasta acá. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir los votos sacados dividido 1. Dividir los votos sacados dividido 2. Dividir los votos sacados dividido 3. Dividir los votos sacados dividido 4. Los votos sacados dividido 5. Y los votos sacados dividido 6. Si fueran 8, dividido 7 y dividido 8. Eso me da un resultado. ¿Está bien? 250.000 dividido 1, 250.000. 250.000 dividido 2, 125.000. 250.000 dividido 3, 83.333 periódico, 33 periódico. 250.000 dividido 4, 62.500. 250.000 dividido 5, 50.000. 250.000 dividido 6, 41.600. ¿Está? Hago lo mismo con el partido 2, que ¿cuánto sacó? 160.000. 160.000 dividido 1, esto. 160.000 dividido 2, me da esto. 160.000 dividido 3, me da esto. 160.000 dividido 4, me da esto. 160.000 dividido 5, me da esto. 160.000 dividido 6, me da esto. Y así con el C, con el D. Con el E no, porque no llegó al 3% del padrón electoral. ¿Alguna duda en relación a esto? No avancen más. Piensen esto. ¿Alguna duda en relación a esto? O sea que las divisiones sucesivas se hacen según la cantidad de cargos a repartir. Volvamos atrás. Lee el inciso A y respondete. Léelo, en voz alta. Por favor, léelo en voz alta. El total de los votos obtenidos por cada lista que haya alcanzado como mínimo el 3% del padrón electoral del distrito será dividido por 1, por 2, por 3 y así sucesivamente hasta llegar al número igual al de los cargos a cubrir. Respondete, o sea que entonces. La cantidad de divisiones se hace según la cantidad de cargos. No me preguntes. Respondete vos. Sí. Sí. Sí, ¿no? Pero te queda claro cómo tradujimos esto en esto. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? No con un Excel, chicos, chicas. No con un Excel. Pero es así como se reparten los diputados nacionales. No estoy dando algo. ¿Está claro hasta acá? ¿Que te quedó claro? En serio, ¿eh? Si no, decime de vuelta. Por ejemplo, si hubiesen sido 8 cargos, se habría dividido hasta 8. Si hubiesen sido 10 cargos, hasta 10. Claro. Y el error que solemos cometer al principio, cuando empezamos a leer esto por primera vez, es pensar que dividimos esto dividido esto. No, siempre se divide la cantidad de votos por 1, la cantidad de votos por 2, la cantidad de votos por 3, la cantidad de votos por 4, y así hasta la cantidad de cargos que haya a dividir, a repartir en esa elección. ¿Está? Por eso les dije, en esta elección, ¿cuántos cargos repartimos? 6, ¿no? ¿Ven hasta acá? Entonces dividimos hasta 6. ¿Queda claro? Sí, clarísimo. ¿Seguro todos? Sí, profe, muy claro. Bien. Es decir, que, Entonces, o sea,
Algo importante que quizás se me haya escapado. Esto siempre es a partir de si sacaste más del 3%. Porque así lo dice la ley. Claro. Esto está en la ley. Esto se llama un piso electoral que no te permitiría entrar al reparto si no llegas a tenerlo. Cuando se reparten poquitos cargos, siempre repartís y todos sobradamente superan el piso. En Buenos Aires, provincia, en ciudad, en los distritos grandes, este 3% puede dejar afuera del reparto a partidos con bastantes votos. ¿Está bien? ¿Está? Porque la respuesta no es siempre, es siempre que el sistema esté diseñado así. Vos tenés que después, si vas a estudiar sistemas electorales de reparto provinciales, escuchen esto. ¿Cómo reparten internamente los diputados de Córdoba? ¿Cómo se reparten en la legislatura de Córdoba, para integrar la legislatura de Córdoba, los resultados electorales de la elección a diputados de Córdoba, no nacionales, de Córdoba? Y no lo sé. ¿Qué voy a tener que leer para estudiar eso? La constitución de la misma provincia. Y además, muy bien, y además, ¿y después Vamos. qué? ¿Y después qué? El Código Electoral Provincial de Claro. Córdoba. Brillante, ambos, muy bien. Exacto, perfecto. Estén ubicados en esto. Si mañana asesorás a un cordobés y te dice elegir diputado nacional, le explicás esto. Pero si te dice, ¿y cómo se eligen los diputados de Córdoba? Ay, qué sé yo, voy a leer, pero qué sé yo no. Porque como estudié federalismo y estudié poder, estructura del Estado, sé que tengo que ir a leer desesperadamente. Porque cada provincia diseña sus instituciones. Y no necesariamente, si adoptan un sistema de reparto proporcional, tiene que ser este. Cada uno puede repartir como quiera. Su sistema electoral es un problema propio mientras no viole la forma republicana de gobierno. ¿Ok? ¿Está claro? Sigo explicando el sistema. ¿Estamos? Sigo explicando el sistema. ¿Cómo sigue el artículo? Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán ordenados de mayor o menor en número igual al de los cargos a cubrir. Yo acá, para ahorrar, fui pintando los cocientes. Un cociente nos enseñaban que era el resultado de una división, ¿ok? El resultado de una división se llama cociente. Entonces, el resultado es 250.000, es todo esto, todo lo que está acá abajo, el resultado de los cocientes. Los voy pintando de mayor a menor. Y de toda esta lista, ¿cuál es el cociente mayor? Este. ¿Hay algún número en todo este rectángulo mayor a 250.000? No. Lo pinto. No, es el más. Pinto 250.000. El que le sigue es 160.000. Lo pinto. El que le sigue es 125.000. Lo pinto. El que le sigue es 110.000. Lo pinto. El que le sigue es 83.333,33. Lo pinto. Y el que le sigue es 80.000. Lo pinto. El que le sigue es 55.000. Pero ya no lo pinto porque ya pinté 6. Y son 6 los cargos a repartir. No, el siguiente es 60.000 del partido D. Tenés razón. 60.000 peor, del partido El D. partido D no metió ni uno, pobre. No metió ninguno, tenés razón, se quedó afuera. Muy bien, ¿eh? Bien marcado. Se quedó afuera. ¡Qué injusticia! Sacó muy buenos votos, pero no llegó a repartir. Una No lástima. llegó. Entonces, acá tenemos que el partido A, ¿cuántos cocientes metió en esta distribución? Y el partido A metió 3 cocientes. Pucha. Entonces, ¿cuántos diputados mete? 1, 2, 3. ¿Está claro? ¿Está bien? El partido B metió 2, mete 2 diputados, el partido C 1, el partido D nada, el partido E nada. Entonces, Quizás, profe, de los 6 legisladores, 3 se llevó el partido A, 2 se llevó el partido B y 1 se llevó el partido C. Sí, decime.
que quizás sea en mi desconocimiento y falta de práctica en la matemática, pero puede ser que haya algún empate en alguna de las Sí, instancias, pero que ahí te lo partido B y el resuelvo. partido A tengan lo mismo. Acá te lo dice, lee el C. Ahí está. Si Es hubiera muy dos o difícil. más, pues, A ver. Esto es muy difícil. Estamos hablando de obvio. millones de votos, muy difícil, pero si hubiera dos o más cocientes iguales, se les ordenará en relación directa con el total de votos obtenidos. El que sacó más votos pone su cociente. El que saca más votos mete al diputado. Claro. Y si esto se hubiera logrado igual número de votos, el ordenamiento resultará, o sea, ponele que un partido sacó 30.000 votos y el otro sacó 30.000 votos. Empataron. ¿Y cómo repartimos? Bueno, se hace un sorteo. Eso muy... Está bien, pero para que ocurra la verdad, No, es imposible. muy difícil. Bueno, y acá viene el análisis no jurídico constitucional, es el changüí politológico. ¿Qué estudian ustedes de esto? ¿Por qué les interesa esto de los sistemas electorales? Porque el sistema electoral traduce voluntad electoral popular en poder político concreto institucionalizado. Y entonces acá ustedes pueden hacer un montón de cruces matemático-estadísticos para el análisis. Por ejemplo, el partido A, que sacó 250.000, que decís, wow, qué buena elección hizo. Sí, pero más o menos. Porque si la confrontás con el padrón, sacó un 36%, que no es despreciable para nada, pero no es arrollador. Es un buen resultado. Ahora, si comparamos los votos del partido A con los votos válidos, ahí el porcentaje sube un montón, porque es el 42%. Con el 42% de los votos válidos, el partido A se lleva el 50% del poder en disputa. Vamos a analizar al partido B. El partido B sacó 160.000 votos, que en relación al padrón es el 23% del padrón. Pero si lo confrontamos con los votos positivos válidos, si hacemos este porcentaje, ¿cuánto es 160.000 de 590.000? Es el 27. Con este porcentaje se lleva 2. 2 es el 33% de 6. ¿Está? El partido C tiene otro tipo de ajuste también. Sacó 110.000 votos, que es el 16% del padrón electoral, que es el 19% de los votos positivos válidos, y se lleva el 17% del poder. ¿Ok? Este porcentaje de distribución de cargos, como ven, genera una corrección necesaria, y esto no tiene carga positiva ni negativa, ajusta el porcentaje electoral. Esto es lo que hace el sistema DONT, o cualquier sistema proporcional. ¿Por qué? Porque hay partidos que no entran al reparto. ¿Por qué? Porque nunca un sistema proporcional, por más proporcional que sea, puede traducir idénticamente los votos en cargos, porque deberíamos necesitar infinidad de cargos para que esa traducción sea matemáticamente exacta. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Este es el sistema DONT, el famoso sistema DONT. ¿Lo conocían de otra manera? ¿Qué quieren opinar al respecto? No, sí, Yo me conocerlo. acuerdo de haberlo visto en Introducción a la Ciencia Política, pero nunca nos los explicaron. Nos dijeron que los íbamos a ver en sistemas políticos comparados. Así que es una sorpresa verlo acá. Bueno, pero lo van a ver en sistema político comparado, mejor. Está bien. Lo mío no es esto. Lo doy porque lo doy, ¿ok? Pero bien, si lo ven en sistema político comparado, mejor, porque está bueno estudiarlo y estudiarlo varias veces. Pero bueno, ya una introducción, aunque digan Botini no lo dio nunca, yo tengo la conciencia tranquila y sé que se los di. Bueno. Además,
la importancia, ¿no? de ahora cuando uno lee los resultados, entender muchísimo más, saber que si alguien saca más del 3%, puede estar la posibilidad de que entren determinados diputados, o ver cómo es esa división y que quizás uno de los partidos, aunque haya sacado más del 3%, ni siquiera pueda meter un diputado. Fíjate qué problema, Yamil. Para repartir no se cuenta en realidad el porcentaje en relación al padrón, pero para contarte el 3% sí te lo cuentan en relación al padrón, con lo que se te hace más difícil llegar a ese 3%. Claro. Porque tenés que tener el 3% del padrón, no de los que fueron a votar, del padrón. Y todos sabrán que hay un desajuste siempre, y no estoy planteando suspicacias, ni mucho menos técnico, es un desajuste técnico entre el padrón y la gente que efectivamente va a votar. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a ver, así se eligen los diputados. Un punto que me parece interesante. Si yo tengo una lista de 35 diputados, o perdón, de 6 diputados, y saqué 3, meto los 3 primeros. El que quedó cuarto será mi primer suplente. El que metió de 6-2, mete el 1 y el 2. Y el que metió de 6-1, mete el primero. El que le sigue, el 2, será el suplente. Esto se determina así por el Código Electoral y en algún punto viola lo que dice la Constitución Nacional. Esto no me lo van a escuchar decir muchas veces, pero acá está bien que no se respete lo que dice la Constitución Nacional porque es imposible respetarlo. La Constitución Nacional dice, en caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a la elección legal de un nuevo miembro. Este artículo es un problema y por suerte no se cumple. Porque imagínense, cada vez que un diputado es echado, cada vez que un diputado renuncia, cada vez que un diputado se muere, habría que hacer una nueva elección. No, no se hace eso. Lo que se hace es que el que quedó en la puerta pasa a ser el primer suplente de todos. Entonces, vos metiste 6 diputados. Y uno de esos, 3 diputados. Y uno de los 3 renuncia durante su mandato, o se muere durante su mandato, el que era cuarto ocupa ese lugar. Se vuelve a morir otro, el que era quinto ocupa el lugar. Y así. ¿Está bien? Dentro de los que eran titulares, y si agotaste todos esos, entrarán los que en la lista figuraban como suplentes. ¿Queda claro? Entiendan esto. Si vos votás una lista de 35 y esa lista de 35 metió 12, el primer suplente no es el que aparece en la lista como suplente. No. El primer suplente es el que quedó 13. ¿Se entiende? Y el que quedó 14 el segundo y el que quedó 15 el tercero, o sea, en la lista que vos votaste. ¿Alguna duda hasta acá? Porque ahora nos metemos a lo más difícil. Vamos bien, vamos bien. Los demás, ¿cómo andan? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, nada. Es más, justo le estaba por preguntar ese tema de los suplentes, porque siempre me había quedado la duda de si renunciaba a alguien, quién subía, si subía abajo. Sube el que está. A ver, volvamos al ejemplo, volvamos a pensar el ejemplo, para que lo vuelva a compartir. Esperame un segundo. Vos metiste 3, bueno, no hace falta compartir el ejemplo. Vos metiste 3, ¿no? Tu lista tenía 6 titulares y 3 suplentes. ¿Por qué tenía 6 titulares y 3 suplentes? Porque lo dice el Código Electoral. O tu lista, como pasa en la provincia de Buenos Aires. Ustedes fueron todos a votar en 2019 y votaron una lista. La lista que votaron, cuéntenla, van a ver, si se llevaron una de recuerdo, que tiene 35 titulares y 20 suplentes. Ponele que de la lista que ustedes votaron entraron 12. Hagan el ejercicio, marquen 12, tic. El 13 de la lista de titulares pasa a ser el primer suplente. Si alguno de los 12 que ustedes votaron durante sus 4 años de mandato renuncia, ese pasa a ocupar el lugar. Y el que queda abajo de él queda como primer suplente. Y así, sucesivamente. ¿Está claro? Sí, el tema del cupo es otra cosa, esto es real, el tema del cupo genera, máxime ahora con temas paritarios, ¿sí?
Lo que ocurre es que debería respetarse el cupo paritario. Básicamente, pues vamos a meternos un poquito con el cupo, pero espérenme, porque vamos a hablar un poquito largo de esto de cupo. ¿Qué es lo que se respeta? ¿El cupo de género o el cupo de género protegiendo al grupo más desaventajado? No quiero meterme en esto porque vamos a verlo con mucha precisión fuera de este tema, cuando veamos igualdad. Así que bánquenme con eso, por favor. Sí, haceme el favor porque me llevaría a desviarme 1 hora en otro tema. ¿Ah? Y bueno, y pregúntatelo, Nehuen, ¿por qué no se modificó este y tantas otras cláusulas? O porque no fue habilitada, o porque el constituyente se olvidó, o porque por ahí no estuvo habilitada. Ocurren esas cosas en las convenciones constituyentes. ¿Eh? Se la comieron o no estaba habilitada y chao. Si no estaba expresamente habilitada, por ahí no quisieron asumir el riesgo. O por ahí se lo olvidaron. Pasa también eso. Bueno, vamos ahora a estudiar los tipos de sesiones que hay en el Congreso. Vamos a empezar a estudiar esto del funcionamiento conjunto del Congreso. Para hacerlo, vuelvo a compartir el PowerPoint. Espérenme un poquito. ¿Lo compartí o no lo compartí? Hola, hola, hola. No, todavía te estamos viendo vos. ¿Me están viendo a mí? Sí, sí. Uy, Todavía no salió. un peligro, ¿eh? Ahí está. Espérenme un poquito, por favor, ¿eh? Es un segundo nada más. No hay problema. No, no es esto. No. Ahora no ven nada, ¿no? Se ve que Estamos viendo el Teams. Ahora te vamos a bueno. A mí. Qué lío, no sé qué pasa que no me muestra. Aquí está el screen. A ver si ahora. Espérenme un segundo, ¿eh? Creo que ahora sí, lo encontré. ¿Puede ser? Ahí está, perfecto. Buenísimo. Espérenme un segundito. Vamos avanzando con esto. Vamos avanzando. Ahí está. Nuestra Constitución contempla 5 tipos de sesiones. ¿Sí? En realidad contempla 4 y una por fuera. Vamos a marcar las sesiones primero que están expresamente contempladas, o sea, las que no puse primero, y después vamos a poner la primera. Alguien que lea el artículo 63, por favor. Si es tan amable, ¿no? Lo leo, profe. Dale, gracias. Disposiciones comunes de ambas cámaras. Artículo 63. Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Puede también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Muy bien. Y ahora alguien puede, o vos mismo, leer el 99, inciso 9, por favor. 99, acuérdense que 99 son atribuciones del presidente. 99, inciso 9. Lo leo, profe. 99, Dale. inciso 9. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. Muy bien. Del juego de estos dos artículos ya sacamos 3 tipos distintos de sesiones. Las primeras se llaman sesiones ordinarias. Como bien leyó el compañero, están regladas en el artículo 63 de la Constitución y son las que ocurren desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año. Estas sesiones ordinarias arrancan con lo que se llama el mensaje del presidente sobre el estado de la nación. Es decir, el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias es también un raconto del presidente al Poder Legislativo del plan de gobierno realizado y del proyecto para el legislativo. Estos son discursos muy conocidos, hace poco lo dio el presidente actual, y antes los anteriores,
donde se produce y se deja inaugurado el periodo de sesiones ordinarias. Este discurso el presidente lo da frente a lo que se llama la Asamblea Legislativa. Y acá hago un paréntesis y les pido atención. La Asamblea Legislativa es una forma excepcional de funcionamiento del poder legislativo que trata, o que se da en los casos en que el Congreso, con sus dos cámaras, o sea, diputados y senadores, funciona en conjunto. ¿Por qué digo que es excepcional? Porque son escasos los casos en que diputados y senadores funcionan juntos. Es más, tienen prohibido sesionar en conjunto, salvo estas excepciones. Una es esta: escuchar el mensaje del presidente dando la apertura del periodo ordinario de sesiones. Cuando se produzca la cefalía presidencial por renuncia o muerte del presidente y vice, ahí se produce también otro de los ejemplos de asamblea legislativa, que no voy a explicar ahora, que voy a explicar la clase que viene cuando explique poder ejecutivo. Pero me interesa que clarifiquen esto. No sancionan leyes en conjunto. Las cámaras funcionan al mismo tiempo, pero cada una por separado. Solo funcionan en asamblea legislativa para muy contados casos y nunca para sancionar leyes. Uno de esos casos en donde funcionan en conjunto es esta, donde el presidente hace la apertura de las sesiones ordinarias. ¿Cuál es la característica de las sesiones ordinarias? La característica central de las sesiones ordinarias es que el propio Congreso conserva su agenda legislativa. O sea, más allá de las cuestiones políticas extrainstitucionales, es el Congreso el que hace su orden sobre qué temas quiero tratar o qué temas no quiero tratar. ¿Está? No tiene imperio el Poder Ejecutivo. Lo puede tener políticamente, diciéndole a su bancada, traten esto, traten aquello, eso es otra cosa. Pero él no puede imponerlo si el Congreso decide no hacerlo. ¿Está bien? En las sesiones ordinarias, ¿qué trato? Cuando lo trato, es una potestad del propio Congreso. A diferencia de las sesiones ordinarias, las sesiones de prórroga también significan seguir tratando lo que venía tratando, pero no puedo incluir temas nuevos. En las sesiones de prórroga, que se dan después del 30 de noviembre, debo tratar y resolver temas que me quedaron pendientes de las sesiones ordinarias, pero no puedo incorporarle nuevos, mientras que en las sesiones ordinarias siempre puedo meter temas nuevos, proyectos de ley nuevos. Las sesiones extraordinarias sí son un cambio importante, porque en la sesión extraordinaria que convoca el presidente luego del 30 de noviembre, solo puede tratarse el temario que el presidente habilita cuando llama por decreto a sesiones extraordinarias. Temporalmente, también, como las de prórroga, son posteriores al 30 de noviembre. Pero acá la diferencia es que no sigo tratando lo que venía tratando. La agenda me la marca directa y exclusivamente el presidente. ¿Por qué? Porque en el decreto de convocatoria extraordinaria tiene que expresar que esa convocatoria es para tratar X proyectos de ley. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Las extraordinarias incluyen temas nuevos? Son temas nuevos siempre. Ah, sí, sí. Son, en la extraordinaria, el presidente le pone la agenda legislativa. A ver, temas nuevos. Puede ser que no sean temas nuevos, que sean temas que estén bollando en el Congreso, pero la lógica es entender que el proyecto lo manda el Ejecutivo, ¿ok? El proyecto para ser tratado, ¿sí? Puede ser que un tema igual haya tenido ya algún trámite en el Congreso, pero acá lo importante de entender esto es lo acotado del tiempo, lo acotado del temario y la exclusividad en formular ese temario. ¿Está?
Un ¿Está bien? ejemplo podría ser el proyecto de ley para la despenalización del aborto. No, justamente no. Ahora te explico por qué. El proyecto de ley de despenalización del aborto no fue, primero que no fue una iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, fue una iniciativa que ya estaba en la Cámara y se trató en sesiones ordinarias. ¿Sí? Se trató en sesiones ordinarias. Sí, Eso eso no. sí, pero si mal no recuerdo, en marzo Alberto había dicho que iban a enviar un nuevo proyecto que era armado por el Poder Ejecutivo, pero por ahí Pero estoy mezclando las cosas. eso es otra cosa, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Ah. A ver, eso es algo que se llama iniciativa legislativa. Son cosas distintas. El presidente siempre, el Poder Ejecutivo puede mandar proyecto de ley al Congreso. Eso lo vamos a estudiar ahora en 2 minutos. Eso es otra cosa. Pero el presidente manda un proyecto de ley y el Congreso puede decirle, qué lindo, a la fila, no te lo trato nunca más. O no. Lo que ocurre en la sesión extraordinaria es que el Congreso solo se reúne para tratar los temas que determinó el presidente cuando lo convocó a extraordinaria. No tiene nada que ver con la iniciativa legislativa, que es la potestad de mandar proyecto de ley. ¿Ok? Una cosa es que el presidente diga, yo este año pienso mandar un proyecto de ley sobre esto, sobre aquello, sobre vivienda, sobre promoción del empleo. Está perfecto. Eso no significa extraordinarias. Extraordinarias es 5 de diciembre, necesito sacar tal ley, convoco a sesiones extraordinarias al Congreso y le mando este proyecto de ley. Eso es otra cosa. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Doctor, una duda. ¿El presidente puede mandar cualquier tipo de ley? Ahora para que vamos a ir, sea espérame. extraordinaria? Vamos a ver un tema, vamos a ver eso. Vamos a ver eso en 2 minutos cuando termino las otras 2 sesiones. ¿Ok? Porque ese es un tema importantísimo. Seguimos. Hay sesiones especiales. Las sesiones especiales son aquellas sesiones que contiene nuestra Constitución en donde el Congreso hace algo distinto a discutir una ley y tienen un perfil único y determinado. Por ejemplo, cuando el Congreso presta acuerdo al nombramiento de jueces realizado por el Ejecutivo, lo hace en medio de una sesión especial. Cuando el Congreso concede alguna medalla a un, qué sé yo, diplomático o autoridad extranjera, lo hace en una sesión especial. La sesión especial tiene esa característica, es por fuera del trámite usual de sanción de leyes, ¿sí? Y hay una quinta tipo de sesiones, que son las sesiones preparatorias. Las sesiones preparatorias están reglamentadas por algo que si ustedes asesoran a legisladores deberían conocer, que se llaman los reglamentos de cada cámara. El reglamento de cada cámara es, después de la Constitución, la norma jurídica más importante si te dedicas al derecho parlamentario o al derecho legislativo. Es la norma jurídica más importante después de la Constitución. ¿Por qué? Porque los reglamentos establecen cómo funciona el Congreso, cada cámara. Si ustedes mañana asesoran a un concejal y hacen el esfuerzo de leer el reglamento del Consejo Deliberante, de qué se trate, van a asesorarlo mejor. Si ustedes mañana asesoran a un senador provincial o a un diputado provincial, lean los reglamentos de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque van a darle un plus al trabajo técnico que ustedes realicen. Entonces, en las sesiones preparatorias lo que ocurre es, se le toma juramento a los diputados o senadores que ingresan y además se eligen las autoridades de cada cámara. Y acá voy a tratar de 2 temas. Uno, el que me plantea el compañero, sobre iniciativa legislativa, pero antes de meterme a eso, que es procedimiento de formación y sanción de las leyes, voy a hablar de las autoridades de cada cámara. Quien preside el Senado es el vicepresidente de la Nación, en este caso la vicepresidenta de la Nación. Es un funcionario extraño el vicepresidente, así raramente regulado en nuestra Constitución. ¿Por qué?
Porque si bien que forma parte de la fórmula presidencial, no es poder ejecutivo, pero es el primer reemplazo si se produce la vacancia del poder ejecutivo. Y entre tanto, funciona como nexo entre el Ejecutivo y el Congreso, o debería funcionar, y preside el Senado. La vicepresidenta de la Nación es la presidenta del Senado. Esta es la primera autoridad del Senado. Además, su función dentro del Senado es dirigir el debate y votar solamente en caso de empate. Además de el presidente del Senado, que es el vicepresidente, los senadores eligen de entre ellos un presidente provisional del Senado, otro más, o presidenta, como es ahora, y 3 vicepresidentes. La función de estos presidentes, vicepresidentes, es ocupar la presidencia en el debate si el presidente o la presidenta no está presente. Esas son las autoridades senatoriales. Por eso a veces vemos un debate y preside uno y de repente pasó un tiempo y está presidiendo otro. ¿Y quién es ese otro? Y ese otro tiene que ser algún vicepresidente o el presidente provisional o lo que sea. ¿Ok? Por supuesto, si está presente, quien preside es en ese orden que les dije el que está arriba. Vicepresidenta de la Nación, presidenta provisional del Senado, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, vicepresidente tercero. Ese sería el orden en el Senado. A diferencia de esto, en diputados no hay ninguna autoridad externa al mismo poder. Preside la Cámara de Diputados un diputado elegido por sus pares como presidente. Y también la Cámara de Diputados elige entre sus pares vicepresidentes o vicepresidentas que tienen ese rol de dirección de los asuntos del Congreso y de dirección del debate. Esto es en cuanto a las autoridades. Vamos a ir ahora, antes del punto que planteó el compañero, esto es cómo el presidente puede presentar proyectos de ley, qué sé yo, que es un punto central, pero lo voy postergando para no desordenarme tanto yo, a ver las prerrogativas individuales y colectivas, los privilegios, las inmunidades que tienen los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras. Este punto tiene una enorme repercusión mediática cuando escuchamos hablar de los fueros o de que aquel quiere ser elegido para tener fueros. Esto política y periodísticamente tiene cierta cadencia. O este diputado y esa imagen impropia y renunció, lo echaron, qué corno pasó. O debido que era diputado y está preso, ¿y qué pasó? Bueno, todo eso, por supuesto no en los casos puntuales, porque no me voy a referir a casos puntuales, pero toda la lógica esa está dada en lo que se denominan las prerrogativas o inmunidades colectivas o individuales del cuerpo, lo que llamamos fuero, lo que llamamos privilegios también. Entendámoslo, más allá de que algunos casos nos puedan resultar más simpáticos o menos simpáticos, que estos privilegios son sistémicos. Estos privilegios no tienen nombre y apellido. Ah, mirá, salvemos a aquel. No, estos privilegios tienen cientos de años de diseño, comparativamente hablando, y crecen a los efectos de preservar, básicamente, la posibilidad de independencia de las minorías para que no queden atadas a la absoluta discrecionalidad de las mayorías. Este es el origen. Vamos a marcar una filmina donde los tengo punteados, pero me voy a detener bastante en cada uno. Bueno, dentro de los privilegios colectivos, el artículo 64 establece que el Congreso es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros.
¿Qué significa esto y hasta dónde llega esto? Sobre esto hay mucha polémica. ¿Por qué? Porque si ustedes estudian el sistema electoral, que por ahí en sistemas políticos lo van a estudiar, se van a dar cuenta que quien lleva adelante las elecciones, o gran parte de las mismas, es el Poder Judicial a partir de lo que se llama la justicia electoral. Habrán escuchado Cámara Nacional Electoral. Ahora hay una polémica grande porque se está designando un juez de la Cámara Electoral que salió en segundo término en el orden de mérito y se está dejando afuera a la mujer que salió primera. Pero el presidente mandó el pliego del segundo, no del primero, dentro de sus potestades, pero está generando cierto ruido eso. Esa Cámara Nacional Electoral forma parte del Poder Judicial de la Nación. Y de esa Cámara dependen jueces federales, la Junta Electoral y jueces federales con competencia electoral. Esas son las autoridades electorales. Terminada una elección, hecho el escrutinio definitivo, que lo hacen los jueces electorales, terminado eso, después se reparte los cargos, aplicando, por ejemplo, el sistema DONT, como dije, y el juez que tuvo competencia electoral en la elección donde vos fuiste elegido, te da un certificado que dice que vos, fulano de tal, después de la elección tal, fuiste elegido diputado. Y vos vas con ese certificado al Congreso y mediante un trámite que está arreglado en el reglamento interno de cada Cámara, si sos diputado en la Cámara de Diputados, decís, muchacho, toc, toc, quiero entrar. Tengo el certificado del juez y soy yo. Entonces, en algún punto, el juzgamiento sobre las elecciones los hacen los jueces electorales. Esto no puede ser entendido como la potestad del Congreso de revisar para atrás una elección. Porque si esto fuera entendido así, estaríamos generando el peligro de que mayorías circunstanciales nieguen el acceso a diputados elegidos por las minorías por cuestiones de que no me gustó cómo salió esa elección. Entonces, lo que hoy tiene dicho gran parte de la doctrina constitucional es que acá la potestad de ser juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros, que tiene cada Cámara, es limitada a comprobar que el certificado del escrutinio sea emitido por el juez que compete, que la persona cumpla los recaudos mínimos de edad y de residencia, y punto, no mucho más. ¿Sí? Hoy estaríamos en esa presencia. Sin embargo, hace unos años, por esta potestad, la Cámara le impidió ingreso a dos personajes que habían tenido desempeño en la dictadura militar acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, pero ninguno de los dos, hasta ese momento, con sentencia. Que fueron Bussi, quien fuera gobernador de facto, pero después también gobernador elegido popularmente de la provincia de Tucumán, que fue elegido diputado, y el comisario Patti, que fue elegido también diputado por la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados, por 2/3 de votos, le negó el acceso a ambos miembros, planteando que tenían inhabilidades morales. La Corte, después de mucho tiempo de ir y volver, terminó diciendo prácticamente lo que acabo de señalar, que la Corte no puede, producida la elección popular, y habiendo sido habilitado estas personas a participar en la elección, modificar. La Corte terminó diciendo que las cámaras no pueden modificar ellas el control de idoneidad que realiza el votante cuando vota. O sea, si vos lo dejaste participar, porque vos podés decir que aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad no pueden presentarse a elecciones. Bien, pero no los dejás presentar a elecciones. Ahora, si la persona se pudo presentar, si la persona fue elegida, el Congreso después no puede revisar con estos procedimientos el resultado de la voluntad popular. Fue un escándalo, por supuesto, para variar.
Los diputados de ese entonces, creo que esto fue el 2009, quisieron remover por juicio político a toda la Corte y todo lo que suele ocurrir cuando la Corte falla con algo que no le gusta mucho al poder político de turno, porque pasa en todos los casos esto. Pero la Corte se mantuvo firme, lo que pasa que ya no pudo hacer cumplir su fallo porque el mandato del legislador que debía restituirse, en el caso de Bussi, había concluido, o sea, habían pasado los 4 años. Bueno, este es uno. El otro, tal vez el más importante, es el dictar su reglamento. Esto está en el artículo 66. La Cámara se autoorganiza, la Cámara dicta su propio reglamento, la Cámara dice cómo va a funcionar. Cada Cámara establece que se va a dividir en comisiones para tratar fuera del recinto los proyectos de ley. Y las comisiones se integran también por diputados, las comisiones de diputados, y por senadores, la Cámara de Senadores. El artículo 66 es muy importante. ¿Alguien lo puede leer? ¿Están ahí o se durmieron? ¿Lo leo? Sí, se durmieron. Dale. ¿Lo lee la compañera o lo leo yo? El que esté más dormido que lo lea. Ahora lo lee. Lo leo. Dale, la compañera que está dormida. Dale. Un chiste, no te ofendas. No, igual estoy media dormida. Bueno, artículo 66. Cada Cámara hará su reglamento y podrá, con 2/3 de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación y hasta excluirle de su seno. Pero bastará la mayoría de 1 sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos. Bien. A ver, esta es una potestad disciplinaria brutal que tiene cada Cámara en relación a sus miembros, a sus integrantes. Piensen que te puedo corregir. Corregir es, te prohíbo el uso de la palabra, te apercibo, te descuento la dieta, ¿sí? Te corrijo. ¿Y de dónde saco todas estas penalidades que puede aplicar la Cámara contra uno de sus miembros? De los reglamentos. Por eso es tan importante el reglamento. ¿Y cómo es el procedimiento para que la Cámara, por ejemplo, aperciba a un sujeto, o a un diputado, o una diputada, o un senador, la Cámara de Senadores? Por supuesto que cada Cámara tiene autoridad en relación a sus propios miembros. Senadores no puede suspender a un diputado, ni diputado a un senador. Es intra cada Cámara. Bueno, todo ese procedimiento de cómo se hace eso también está en el reglamento. Lo que quiero señalar, básicamente, es que hay hasta una posibilidad de remover por inhabilidad física y moral sobreviniente y hasta expulsar sin dar razones. Pero necesito 2/3 de votos. Esto es un problema y esto no deja de ser una apreciación claramente política, porque ¿qué es la inhabilidad moral? No hay una enumeración taxativa de lo que es la inhabilidad moral. Va a depender de las mayorías que haya en un momento calificando una conducta de inhabilidad moral. Está claro que hay cierto grado de discrecionalidad en esto. Yo lo comparo a la discrecionalidad que suele haber en el juicio político cuando el juzgamiento es por mal desempeño. ¿Y qué es mal desempeño? Y dependerá de cada momento político y de cada mayoría política. Lo que sí tiene dicho la Corte es que más allá de que esto sea una apreciación política, siempre a la persona que vas a remover del seno de cada Cámara, al legislador, como está en juego la voluntad popular en algún punto, le tenés que dar además todas las garantías constitucionales de defensa. No podés remover sin escucharlo, no podés remover sin que se defienda, no podés remover sin haberlo acusado de algo que permita al sujeto acusado defenderse. ¿Ok? Estos juicios de remoción o de expulsión
intra cada cámara, tienen cierto grado de discrecionalidad y por eso se habla de una mayoría importante que son 2/3 de los presentes. ¿Está? Profe, Sí. entonces también estas prerrogativas, privilegios e inmunidades surgen también por la cuestión de fondo de la voluntad popular. Siempre está en juego eso. Está en juego el intento de equilibrio entre dos principios. La posibilidad de guardar ciertas conductas y la posibilidad de impedir que ciertos legisladores quieran que el Congreso no funcione. Pensá que si hubiera legisladores que todas las sesiones tiraran petardos dentro del recinto, el recinto no funcionaría. Petardos hablo de cohetes, de petardos. Entonces, bueno, yo tengo que defenderme frente a eso. ¿Está? Y por otro lado, entender que por más minoritarios que sean, hay voto popular en los diputados de las minorías. ¿Está? Claro que hay voluntad popular. Si realmente te parece o te tomás en serio la voluntad popular, tomátela en serio siempre. Tomátela en serio siempre. Y hay otro tema que acá yo discuto bastante. El Congreso no es solamente un tema de mayorías y listo. Entendamos que el Congreso pone muy arriba la idea de discutir antes de resolver. O sea, estos argumentos de si igual vas a perder, ¿para qué querés hablar? No, 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 ¿cómo? ¿Cómo? Lo primero del Congreso es deliberar. Lo segundo es resolver. Y lo tercero es resolver aplicando la regla de la mayoría porque no nos queda otra. Pero esta sacralización de la regla de la mayoría, guarda, por supuesto que es un principio importante, pero no es sagrado. Más sagrado es la posibilidad de escuchar a todos primero. O tan sagrado como. ¿Entienden el punto? El Congreso es primero un órgano deliberativo. Después es un órgano que resuelve sus cosas por el principio de la mayoría. Y antes que nada es el órgano legislativo. Pero no es una mera refrenda de mayorías y punto. Por eso crece cada vez con más fuerza en la concepción deliberativa de la democracia que una ley, aún votada por la mayoría, que no tuvo verdadera deliberación, porque no se permitió escuchar a todos, tampoco tiene todos los papeles en regla. ¿Ok? El procedimiento deliberativo es tan importante como resolver después del procedimiento deliberativo votando. ¿Queda claro? No somos una democracia plebiscitaria, somos una democracia deliberativa. Entonces, el procedimiento es importante y el procedimiento de deliberación es importante. Y si yo condujera estos cuerpos, me preocuparía mucho porque se escuchen las voces más disidentes, las que más me molestan. De esto se trata la democracia liberal. De esto se trata. ¿Está? De esto se trata. Bien, además de esto, de inmunidades colectivas hay inmunidades individuales que protegen ya individualmente a cada legislador. Una es recontra absoluta. Incluso cae antipática, incluso genera problemas valorativos, incluso me lleva a mí a pensar a ver si está bien todo el tiempo, que es la inmunidad de expresión. Y con esto voy terminando, gente, porque no los voy a dejar más de la una. ¿Quién puede leer el 68, por favor? Yo leo el artículo 68. Sí. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado de interrogando su mandato de legislador. Perfecto. Ninguno de los miembros del Congreso, se me cortó a mí, puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. ¡Wow! Esta inmunidad de expresión es bestial. Y protege al legislador aunque diga barbaridades, mientras sea legislador. Cuando terminó de ser legislador, sigue estando protegido por lo que dijo durante su mandato. Y a veces uno llega a pensar la razonabilidad de esto, porque los legisladores, algunos pueden decir barbaridades, violar el honor de otros. Bueno, la Corte en esto ha sido
en todas sus distintas conformaciones, ha ido casi siempre para el mismo lado. Está el caso Cosia, el caso Rivas, ahora el caso Carrió. La Corte dice, los legisladores tienen una protección absoluta y no se los puede molestar por sus dichos durante el ejercicio de su mandato. Prefiero esto, y tal vez cometer alguna injusticia, a que los juicios por calumnias e injurias terminen funcionando como una presión o una mordaza para la actividad legislativa. Entonces esta inmunidad de expresión es muy fuerte y les repito, no deja de generarnos dudas sobre su bondad. Pero en esto la Corte ha sido terminantemente radical en su decisión, aún las distintas conformaciones, aún la Corte de los 90. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y después está la inmunidad de arresto del artículo 69 y 70, que también esto, a ver si alguien puede leer juntos el 69 y el 70. ¿Puede ser? 69 y 70. Si sos tan amable, te lo agradezco. Ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se darán cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Seguí con el otro. Artículo 70. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Bien, a ver qué significa todo esto, vamos a traducirlo, por lo menos siendo lo más fidedigno a lo técnico. A ver, un diputado o un senador no está exento de ser investigado judicialmente, no está exento de ser acusado de malversación, de corrupción, o de que mató a uno, o de que robó, o de lo que sea. No tiene esa exención y esa protección. No la tiene. Un diputado o un senador puede y está sometido a proceso judicial en el marco de causas o anteriores o que se generan durante su mandato por hechos que se descubrieron en ese momento. La protección que tiene el diputado y el senador y otros funcionarios, pero a mí me interesa esto ahora, es que no puede ser arrestado. Para que el juez pueda ordenar la detención de este sujeto, necesita primero que el Congreso, que cada Cámara, haga lo que se conoce en el argot como el desafuero. Si el Congreso le saca los fueros, ahí sí el diputado puede ser arrestado o el senador puede ser arrestado. En el medio, si el Congreso no le saca los fueros, el juicio seguirá. Lo que no se podrá es hacer efectiva esa detención, esa prisión, o lo que haya ordenado el juez como medida restrictiva de la libertad. ¿Queda claro? Tengo entendido que no se puede ni siquiera renunciar a los fueros, ¿no? No, está muy bien. Algunos lo han intentado y yo me opongo, o sea, la corriente mayoritaria señala que los fueros no se renuncian por esta lógica de que el fuero es una protección sistémica, independientemente de los nombres. Incluso algunos dicen que renunciaron a sus fueros o declaran que renunciaron a sus fueros, y cosa que no es verdad. No sería constitucional a mi criterio, Yamil. Tenés razón, comparto lo que vos decís. ¿Alguna duda de todo lo dicho hasta ahora, gente? Bueno, yo voy a cerrar la reunión acá y vamos a arrancar tempranito el sábado que viene con procedimiento de formación y sanción de las leyes, y así le contesto al compañero que me hablaba de qué iniciativa tiene el presidente y todo eso. Lo dejamos para la clase que viene. ¿Puede ser?